Yareli Limas. A mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre el sistema digestivo y yo les voy a hablar sobre la cavidad oral, que es por donde se empieza. El sistema digestivo empieza lo que es en la boca y termina lo que es en el intestino, que ahí ya es cuando desechamos lo que no necesitamos. La cavidad oral está conformada por paladar duro, paladar blando, que ese sería el techo. El suelo vendrían siendo los tejidos blandos como diafragma muscular y la lengua. La lengua está conformada por 19 músculos. Algunos de ellos son papilas calciformes, foliadas, fungiformes, filoformes, la raíz de la lengua, el surco medio de la lengua, dorso de la lengua. También está conformada por la úvula. La úvula es la llamada campanita que tenemos hasta el fondo. Las amígdalas, que son como las dos bolitas que tenemos en los costados. Está también conformado por el labio, por los dientes, por la encía. Los dientes son los que nos sirven lo que es para moler la comida, para cortar la comida. Estos están conformados de corona, que es esta de acá abajo con la que cortamos la comida, del cuello, que es lo del medio, es como donde se juntan todos los vasos sanguíneos, venas, arterias, etcétera, y la raíz, que la raíz es como quien dice donde se une con la encía, donde se junta, se inserta. Estos también nos dan lo que es el esmalte. El esmalte es el color blanco que se supone que tenemos, que más que nada es como entre amarillito y blanco, no es del todo blanco. Bueno, estos sirven para moler, sirven para cortar. Los de enfrente, que son incisivos, son 4. Son estos que están aquí, esos sirven para cortar la comida o para cortar cualquier tipo de cosa. Cuando muerdes una manzana, normalmente lo que haces es morder con los dientes de enfrente. Los premolares, que son 2 de cada lado, estos sirven para moler. Y de ahí siguen los molares, que son 3 de cada lado, que es exactamente igual, también sirven para moler la comida y demás. De ahí nos vamos a pasar a la faringe. La faringe es como un tubo que va a dar directo hacia el esófago. Ya cuando hayamos terminado de hacer aquí el proceso de, como quien dice, de deglución, de masticación, pasa lo que es a la faringe. De ahí de la faringe va a pasar al esófago. Una de las principales Una de las principales características de la faringe es que sus estructuras son en forma de herraduras. Como les comentaba, es un tubito que nos da el esófago. El esófago mide más o menos entre 22 y 25 centímetros. Se conforma por 3, que es esófago cervical, que está en la 6ª vértebra. Las vértebras pues es como este tubito que tenemos aquí por la espalda. Está por atrás. El esófago torácico, que está entre la 2ª y 8ª vértebra. Bueno, es más o menos lo que abarca. Y el esófago abdominal, ese está recubierto de peritoneo y está relacionado con la vulva izquierda. Aquí ya nada más es un proceso o es como un sí, es un proceso que sigue para de ahí pasar al estómago, que ya en el estómago es donde se hace pues sí, la degradación de los alimentos, y de ahí se pasan los intestinos, ver qué necesitamos, qué no, se excreta lo que no necesitamos en forma de heces, y lo que nuestro cuerpo necesita en forma de nutrientes pues lo absorbe. De mi parte sería todo y gracias. Bueno, mi nombre es Jocelyn Ambriz y yo les voy a hablar de lo que es estómago y los órganos accesorios. En el caso del estómago, tenemos que es un órgano hueco, tiene forma de J y está ubicado en la parte del epigastrio, parte del umbilical y parte del hipocondrio izquierdo. Este órgano,
Está dividido en regiones. Cuenta con la región del cardias, que es la parte que rodea la unión del esófago abdominal y el cuerpo del estómago, que es la parte más ancha de este. El fundus, que es considerado la parte que está por encima del cardias. Aquí contamos con lo que es la escotadura del cardias, que es el ángulo que se forma por encima de este. Cuenta con el canal pilórico, que es conocido como la porción más distal del estómago, y por encima de este se forma lo que es la incisura angular. El estómago cuenta con dos curvaturas, una curvatura menor, que es esta, que es considerada el punto de inserción del aumento menor, y la curvatura mayor, que es esta que va por fuera, que es considerada el punto de inserción del ornamento mayor. Aquí podemos ver las diferentes capas del estómago. Se conforma por 4 capas, que es la mucosa, submucosa, muscular y epitelial. En el caso del hígado, tenemos que el hígado es considerado el órgano de mayor tamaño que tenemos. Está ubicado desde el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. El hígado cuenta con dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. Hablando de la cara diafragmática, tenemos que se divide en dos recesos. El receso subfrénico, que es este espacio que se forma, es el encargado de dividir el hígado de la parte inferior del diafragma. Y en el caso del receso hepático, es el mismo espacio, pero que se encarga de dividir el hígado del riñón derecho. El receso subfrénico y el receso hepatorrenal se unen por la parte posterior del hígado. En el caso del hígado cuenta con células, que en su caso son los hepatocitos. Estos tienen forma hexagonal y tienen diferentes funciones. El hígado está dividido en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Este se encuentra dividido por el ligamento falciforme. En el caso del lóbulo derecho es considerado el lóbulo más grande y el lóbulo izquierdo es de menor tamaño. Por la parte trasera se encuentran divididos por la vena cava inferior y la vesícula biliar. Esta es la cara posterior. Podemos ver de este lado el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. En el caso del lóbulo hepático derecho, tenemos que se divide en dos lóbulos más pequeños, que es el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. En el caso del lóbulo cuadrado, tenemos que por derecha se encuentra limitada por la fisura del ligamento venoso y por izquierda se encuentra limitada por la arteria hepática. En el caso del ligamento caudado, se encuentra dividido por la fisura del ligamento redondo y por la vesícula biliar. En el caso de los ligamentos, todo el hígado está recubierto por capa visceral, conocida como peritoneo, excepto un área que se le considera área desnuda. Esta área desnuda es esta parte que está posterior. Está limitada por el ligamento coronario anterior y el ligamento coronario posterior. Ambos ligamentos, en su unión, se forma el ligamento triangular derecho. En el caso de la cara visceral del lóbulo izquierdo, también podemos ver que se encuentra la vesícula biliar. En el caso de la vesícula, vemos que se encuentra a la altura de la vena cava inferior y es de las divisiones, como ya mencioné, del hígado. La vesícula tenemos que cuenta con diferentes partes. Se dice que es el fondo, que es la parte redonda que puede sobresalir por la parte inferior del hígado, el cuerpo, que es la parte media que se considera, y el cuello, que es la parte más estrecha y la terminación de la vesícula biliar, para continuar de el conducto biliar. Aquí podemos ver las células que tiene la vesícula, que son las células de Kepler, las células plasmáticas, las células endoteliales y las células de Kupffer. En el caso del páncreas tenemos que es un órgano que es considerado exócrino y endocrino
Está ubicado por la parte inferior y posterior al estómago. Es considerado uno de los órganos retroperitoneales. Cuenta con cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza está ubicada en la parte que forma una C del duodeno. Es la parte descendente, considerada la segunda porción del duodeno. La cabeza continúa de manera longitudinal con lo que es el cuello y el cuerpo, y termina en su parte más distal, que está ubicada por debajo de la parte del vaso, con la cola. En el caso de la cola, podemos ver que terminando el punto de la cola, sale lo que conocemos como el conducto pancreático principal. Este recorre todo desde cuello y cabeza hasta llegar a cabeza. Llega a cabeza y da un giro inferior hacia llegar al fondo de la cabeza y se inserta en lo que se conoce como la papila mayor del duodeno. Aquí esta papila está rodeada por un esfínter que se llama esfínter de la papila mayor. Este se encarga de que no haya retorno de las secreciones del páncreas. En el caso del páncreas también tiene otro conducto que es conocido como el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Este va desde la papila duodenal menor, va y se inserta una parte de su ramificación hacia el conducto pancreático principal, que también se le conoce como de Wilson, y una de sus ramas, y eso sería todo por mi parte. Bueno, yo soy Kevin Martínez y yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo el intestino delgado. Primero que nada vamos a ver unas generalidades del intestino delgado. Se conforma de 4 capas, que es la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Es la primera parte donde se empiezan a absorber lo que vienen a ser los nutrientes mediante la secreción de ciertas enzimas. O sea, también se tiene que sus dimensiones pueden ser de 2.5 centímetros de ancho o su luz a una extensión de 3 metros en una persona viva. En un cadáver, esta longitud se puede ver alterada por la pérdida del tono muscular, alcanzando una longitud de 7 metros aproximadamente. También tenemos que posee células especializadas, también tenemos células calciformes que producen moco, células absortivas y otro conjunto de células más especializadas, como lo vendrían a ser las células de Paneth, que secretan lisozima. Esta enzima viene a ser un papel de protección, es una enzima degradante de bacterias. También tenemos células enteroendocrinas, que son las células S, células CCK y células K. Las células S secretan lo que viene a ser secretina, y esto estimula la producción de pepsinógeno. Las células CCK vienen a secretar lo que viene a ser la colecistocinina, y esto fomenta o aumenta las contracciones de la vesícula biliar y la actividad del páncreas. Y por último tenemos las células K, que estas secretan péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Bueno, después tenemos que este intestino a lo largo de todo su trayecto también posee vellosidades y microvellosidades, además de pliegues. Las vellosidades es para establecer una mayor zona de contacto y así poder degradar lo que sea que entre ahí. Las microvellosidades se tiene de que son alrededor de 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de duodeno, es decir, son muy abundantes estas protuberancias. También les comentaba sobre los pliegues. Los pliegues son al interior del tubo digestivo, y esto es con fin de hacer un movimiento o una propulsión para fin de revolver las enzimas que ahí se encuentren y así poder degradar los alimentos. También tenemos de que el intestino delgado se divide en 3 porciones. La primera porción del intestino delgado es el duodeno. El duodeno tiene una forma de C y es contiguo a la cabeza del páncreas. Su dimensión es aproximadamente de 20 a 25 centímetros, quizá 30, depende del libro que te agarres, pero un promedio de 25 centímetros. Está contiguo a la cabeza del páncreas, es decir, que hace la forma de C, y aquí vendría a estar la cabeza del páncreas. También tenemos que es retroperitoneal, hacia arriba colinda con lo que viene a ser el diafragma, hacia abajo con el periné,
anteriormente con el peritoneo y posteriormente con la pared posterior de la cavidad abdominal. A su vez, esta sección, tenemos que el duodeno se divide en 4 secciones o porciones, que es la porción superior, la porción descendente, la porción horizontal o inferior y la porción ascendente. Primeramente, la porción superior, esta se caracteriza porque va desde el orificio pilórico, que es donde termina el estómago, hasta el cuello de la vesícula biliar. Después tenemos la segunda porción, que es la porción descendente, y esta va del cuello de la vesícula biliar hasta el borde inferior de la lumbar 3. Está por atrás de esta sección se encuentra el riñón derecho. Además de que aquí se encuentran dos estructuras muy importantes, como viene a ser la papila menor y la papila mayor del duodeno. Lo que viene a ser la tercera porción del duodeno, que es la parte horizontal o la zona inferior, y esta viene a ser se tiene que la tercera porción del duodeno, que es la porción inferior o la porción horizontal, es la más larga de estas 4 en las que se divide el duodeno. Después tenemos la cuarta sección, que es la sección ascendente. Esta se caracteriza porque pues termina en lo que viene a ser el ángulo de Treitz o en el ángulo duodeno-yeyunal, además de que va por el borde izquierdo de la columna vertebral, desde el lumbar 4 al lumbar 2, es decir, desde abajo hacia arriba, dado que tiene una forma y una orientación ascendente. Después de esto viene a dar lo que es el yeyuno, que el yeyuno forma las 2/3 partes proximales del tubo digestivo delgado. El yeyuno tiene ciertas características diferenciales a lo que viene a ser el ilion. Las características principales del yeyuno viene a ser que sus arcadas arteriales son menos marcadas y sus vasos rectos son más cortos en comparación al ilion, además de que su pared y su luz es mucho más grande en comparación a este último. Después tenemos el ilion. El ilion es mucho más delgado y su pared es más delgada, dado que conforme se avanza en el tracto digestivo delgado, su luz va disminuyendo, dado que es menor material el que se tiene. El ilion representa las 3/5 partes distales del intestino delgado, y viene a terminar en la válvula iliocecal, donde se conecta con la sección del ciego en el intestino grueso. La válvula iliocecal viene a formar crestas mediante labios a fin de evitar el retorno del material de nuevo al tracto delgado. Y con esto sería todo de mi parte, hablando de intestino delgado, y después se continuaría con intestino grueso. Bueno, mi nombre es Paloma Longoria y les voy a hablar sobre lo que es el intestino grueso. La principal función de este va a ser que va a absorber y excretar las heces del cuerpo. Se va a comprender desde el ciego hasta el conducto anal. Va a ser un tubo largo que va a medir aproximadamente 1,5 metros de largo y va a tener un grosor de 6.5 centímetros de diámetro, y va a ser la parte final del transcurso del tracto digestivo. Vamos a tener que se va a encontrar con el ciego y el apéndice por su primera parte. Va a empezar en la fosa ilíaca derecha, va a subir a su vez con el colon ascendente. Este colon ascendente se va a encontrar en el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho va a terminar lo que es el colon ascendente con un ángulo. Este ángulo va a estar ubicado justo debajo del hígado, por lo cual va a tomar el nombre de ángulo hepático. Este ángulo va a ser la curvatura para desencadenar lo que es el colon transverso. Este colon transverso va a atravesar la pared abdominal y va a llegar hasta el hipocondrio izquierdo, donde en el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar que va a tener un ángulo casi similar al del hipocondrio derecho, pero va a estar ubicado justo por debajo del vaso. Este ángulo se va a llamar ángulo esplénico y va a ser una curvatura para que el colon baje por el colon descendente. Este colon descendente va a encontrarse situado en la flanco izquierdo hasta la fosa ilíaca izquierda.
En la fosa ilíaca izquierda va a ser una curvatura que va a atravesar la parte posterior de la pelvis. Esta parte posterior de la pelvis va a estar el colon sigmoides y este colon sigmoides va a bajar a su vez para llegar al recto y posteriormente al ano. Vamos a tener que el intestino grueso va a estar compuesto de capas. Van a ser 4 capas. La primera capa de adentro hacia afuera sería la mucosa, después submucosa, muscular y serosa. Bueno, vamos a empezar con la primera parte del intestino grueso, que sería el ciego y el apéndice. El ciego va a ser una pequeña bolsa que va a medir aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Este a su vez va a tener unido o anclado el apéndice, que va a ser un tubo hueco, va a ser un órgano que va a medir aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Esto va a depender mucho de cómo sea la persona. Este apéndice se va a unir a la abertura ileocecal por el mesoapéndice. Va a ser una pequeña porción de tejido que va a estar uniendo al apéndice a la abertura ileocecal. Después vamos a tener lo que es el colon. El colon se va a dividir en 4 fases. Estas fases van a ser el colon ascendente, transverso, descendente y el colon sigmoides. Vamos a tener que el colon ascendente y el colon sigmoides van a ser estructuras retroperitoneales y el colon transverso y el sigmoides van a ser intraperitoneales. Estos van a estar unidos por los ángulos, el ángulo hepático y este otro ángulo, y van a hacer una curvatura por la parte posterior de la pelvis. Ahora, por último, vamos a hablar sobre el recto y el conducto anal. Este va a ser la continuación del colon sigmoides hacia abajo en forma descendente. El recto va a ser una estructura que se va a encontrar ubicado a la vértebra S3 y anterior a la vértebra S3, y va a ser un tramo que va a medir aproximadamente de 8 a 10 centímetros. Este a su vez va a seguir y va a desencadenar lo que es la cavidad anal. La cavidad anal, el conducto anal. Este conducto anal se va a encontrar en la parte inferior de la pelvis hasta excretarse por el ano. Este va a tener va a tener 3 zonas. Estas zonas se van a clasificar de acuerdo a su tejido y va a tener una longitud de aproximadamente 5 y 4 centímetros. Y esto sería todo de mi parte.